¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Les damos la más cordial bienvenida. Aquí abordamos los temas de país, pero también de la máxima casa de estudios o esa interrelación que existe entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la sociedad hondureña. Quiero presentarles a nuestros invitados, a los cuales desde ya les agradezco el estar con nosotros y compartir su punto de vista sobre el tema que abordaremos hoy. Se encuentra el abogado Ajax Irías, él es vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles. Abogado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Abraham, mucho gusto. Y también se encuentra el ingeniero Carlos Ordóñez, él es director del Sistema de Admisiones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, Frank, gracias. Como podrán imaginarse, vamos a abordar el tema relacionado a la prueba de aptitud académica y esta intención que desde el Congreso Nacional se ha dado para eliminar la prueba de aptitud académica sin tomar en cuenta los beneficios que la misma ha dejado a la máxima casa de estudios del país y por supuesto a la materia prima y a lo más importante de esta casa de estudio, que son sus estudiantes. Russell Tomé, él es diputado por el Partido Libertad y Refundación, presentó una iniciativa de ley para eliminar la prueba de aptitud académica y lo cual pues a juicio de no solamente miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino también de personas conocedoras de la ley y de la ciudadanía en general, pues esta es una flagrante violación a la autonomía de la máxima casa de estudios del país. Abogado, ¿cuál es el razonamiento que ustedes como autoridades hacen ante esta intención de eliminar la prueba de aptitud académica? Tal y como le comentaba extra cámaras, me parece que es muy relevante que se debatan temas educativos de esta índole. No hay que rehuir al debate, más bien creo que es una manera de fortalecer aquellas áreas que son vitales para el desarrollo del país, como es la educación y la salud. Y el que salga a flote el tema de la prueba de aptitud académica me parece pertinente en términos de que nos da oportunidad de que mediante el análisis responsable, serio y en base a evidencia científica, nosotros podamos determinar si lo planteado por el diputado Tomé tiene algún asidero que le dé algún tipo de criterio riguroso del por qué se debe de eliminar la prueba de aptitud académica, o si con las contundentes documentos, evidencias que tiene la universidad, se ratifica que a nuestro juicio lo que se están viendo desde la postura de eliminar la paz son los efectos y no tratando de solucionar las causas de la cuestión. Y tal y como usted lo introducía, lo que sí nos preocupa es que se pretenda desde el Congreso Nacional imponerle a la institución una cuestión que la ley ya define que es la universidad la que lo tiene que hacer. El artículo 160 claramente dice que quien organiza, dirige y desarrolla el sistema de educación superior en la universidad no le da ninguna potestad al Congreso Nacional de ejercer esa función. Y esa es una disposición constitucional. Y por lo tanto, plantear que el Congreso, desde el Congreso se va a eliminar una prueba, es una franca intervención en asuntos exclusivos de la universidad. Y también creemos que más allá de la universidad afecta a todo el sistema de educación superior. Eso por el lado de la Constitución de la República. Pero si vamos a ver si se está violentando algún derecho de acceso a la educación, fíjese que yo he conversado incluso con miembros de organizaciones de derechos humanos y los he remitido a que lean el artículo 26, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le dice que la educación
primaria o básica debe de ser obligatoria, que la educación técnica debe ser generalizada y que la educación superior también debe de ser de acceso universal, pero en base a méritos. Es la única etapa del sistema educativo que lo remite a que se entra por meritocracia y no por acceso masivo. La universidad ha tenido ya periodos de acceso masivo y de acceso en base a mérito. Lo cierto es que la paz surge mucho después de que nacen las universidades privadas, como dicen ellos, que es la paz la que no. La paz nace ¿en qué año? 2006. En el 2006. Las universidades privadas nacen en los 80, ¿verdad? Nacen de aquí mismo, por profesores de aquí de la universidad, don Román Valladares, Carlos Echeverría, crearon Unitec, ¿verdad? Y ellos eran empleados de la universidad. Y nace precisamente por el colapso en que estaba la universidad académica, administrativa y financieramente en aquellas décadas, ¿verdad? Que se cuestionaba incluso si la universidad debería estar abierta o cerrada. Sí. Gautama Fonseca fue lo que un connotado abogado y prestigioso político de este país, ¿verdad? Que dijo que lo prudente era cerrar por una buena temporada la universidad porque era un desastre colosal el que teníamos. Y le digo que yo como empleado que ya tengo más de 4 décadas de laborar en la misma, en esos años de los 80 y 90 nos daba cierta pena decir que trabajábamos en la universidad, porque era un colapso total. Precisamente el proceso de creación de la Comisión de Transición por parte del Congreso, ¿verdad? Y la reforma, la ley orgánica y toda la estructura funcional, administrativa y de conducción académica que se hizo con la emisión de la nueva ley orgánica, es la que demuestra que por el bajo nivel, el grave deterioro en que había caído la universidad, había que crear un nuevo ambiente, ¿verdad? Para que recuperar esta institución y reposicionarla en el estatus que históricamente siempre debió haber estado. Sí. ¿Y ustedes, ingeniero, cómo han analizado esta propuesta por parte del diputado Racel Tomé como dirección del sistema de admisiones? Sí, yo creo que es muy interesante lo que mencionaba el señor vicerrector, sobre todo porque es un tema académico, es un tema técnico, ¿no? Y la universidad a lo largo de todos estos 15 años ha podido acumular suficiente información para respaldar la posición que tiene en cuanto al proceso de admisión. Ellos tendrán que justificar las razones por las cuales están haciendo esta propuesta, pero la universidad tiene argumentos sólidos, técnicos, estadísticos, que evidencian los buenos resultados que se han tenido como consecuencia de la implementación de un proceso de admisión. Hace 15 años, como decía el abogado, pues la situación era bien complicada, ¿no? En términos económicos, en términos académicos, teníamos situaciones bien complejas en cuanto a índices de repitencia, en cuanto al promedio o índice académico global. Y evidentemente pues esas decisiones que se tomaron, incluyendo la incorporación del proceso de admisión y la prueba de actitud académica, ha venido a mejorar significativamente estos resultados. Nosotros podemos evidenciar con datos de que la prueba es un instrumento, un predictor bastante confiable del desempeño y del rendimiento académico de los estudiantes durante su primer año de estudio. Y eso definitivamente contribuye a la calidad académica, ¿no? Que tiene mucho que ver no solo con admitir a todos los aspirantes, sino con los espacios, con la capacidad instalada de las carreras, con el recurso financiero para crear estos espacios. Y hemos podido evidenciar que a mayor resultado en la prueba, mucho mejor es el desempeño de los aspirantes. Muchas más clases aprobadas, mejor índice académico, menor repitencia de clases, y esos son aspectos académicos que no pueden dejarse por fuera en una discusión como esta. Tengo que antes de la prueba de aptitud, antes de que se aplicara la prueba de aptitud académica, que fue el tercer periodo 2006, se hizo la primera prueba. Antes de eso, los índices académicos eran menores al 40% y los estudiantes repetían hasta 10 veces una sola asignatura. ¿Eso cambió con el pasar del tiempo? Sí, por supuesto. El abogado nos puede ilustrar sobre el índice académico global de la universidad en este momento, pero sí le puedo dar datos como, por ejemplo, que el índice promedio que mantienen los aspirantes que ingresan a la universidad con resultados promedios altos en la prueba anda arriba del 81%. Eso es un dato muy interesante,
porque hemos elevado ese porcentaje. Allá por el 2004-2005 era 47% el índice académico de la universidad global, que es un índice muy bajo para las expectativas de la universidad, ¿no? Y estamos en un tiempo de crecimiento, en un tiempo global en el que tenemos que competir, y la universidad tiene que manifestarse como una institución seria que mantiene altos niveles académicos. ¿Cuánto es el porcentaje, abogado? Mire, recuerde que antes el índice de aprobación de una clase era de 60%. Sí. Y con ese índice estábamos más abajo, nosotros estábamos aplazados, ¿eh? Con 47%, como bien lo señala el director, ¿eh? Ahora el índice subió de aprobación de clases a 65%. O sea que los estudiantes para pasar la clase tienen que aprobarla con un 65%. Sin embargo, el índice general promedio anda por el 78%. En general, sí. Le estoy hablando de índice global. Hay carreras que por tener doble prueba, como las de ingeniería, las de medicina, sí, para el caso, que todavía el índice supera y está rozando el 90%. Porque no solo es la prueba de actitud, sino que está la prueba de aprovechamiento matemático para las ingenierías y la prueba de conocimiento para las áreas de la salud. Y ha sido espectacular el salto cualitativo que se ha dado en materia de rendimiento académico. O sea que en general ha habido un incremento en el desempeño estudiantil asombroso, ¿verdad? Y cada vez se ha ido reduciendo los estudiantes en riesgo. Y a esos estudiantes en riesgo nosotros incluso los sometemos a procesos de nivelación para que vayan saliendo de la línea de riesgo. Tenemos para el caso el sistema de tutorías entre pares, donde estudiantes de excelencia académica están tutoreando a su par de en riesgo académico. Y hemos visto cómo gradualmente los han ido sacando de esa situación de riesgo. Ahí habida cuenta de que ahora la cantidad de veces que puede repetir una materia solo son 3 veces. Pero adicionalmente a eso, nosotros antes de la prueba teníamos una eficiencia terminal de aproximadamente 14 años. Esa era la eficiencia terminal. Hoy andamos oscilamos entre 7 y 9 años, dependiendo del pensum de cada una de las carreras. Por ejemplo, medicina son 7 años y entonces antes teníamos medicina como con 12 años de promedio de eficiencia terminal. Ahora está casi en el nivel que le corresponde de los 7, entre los 7 y 9 años. Entonces, eso le dice a usted que los impactos que se han tenido a raíz de este proceso de las pruebas de admisión, más bien ha contribuido notablemente a que el desempeño estudiantil mejore, que los recursos se optimicen y que la calidad académica de la institución crezca. No es por casualidad que estamos entre las 3.000 mejores universidades del mundo, que estemos entre las 300 mejores de las demás de 6.000 universidades que hay en América Latina. Eso no es gratuito, ha sido porque hemos entrado a una fase y a una evolución de cambios notables, ¿verdad? Con todo y que la prueba, como bien lo han planteado, solo le mide si un estudiante entiende lo que lee, o sea, comprensión lectora y razonamiento lógico, que son las dos variables que un estudiante que va a venir a la universidad, que va a leer y no, cuando le pregunta qué leyó, no le puede decir que interpretar lo que ha leído, difícilmente va a lograr desempeñarse académicamente bien, o que no razona lógicamente. Y teníamos esos problemas estructurales de fondo. Recuerde que cuando la universidad se abrió, aquí entraron peritos, maestros, bachilleres, que antes solo entraban bachilleres a la universidad. Pero no se tuvo la previsión de que habían que hacer orientaciones hacia dónde dirigir a esos estudiantes según las afinidades formativas que ya tenían.
Entonces, lógicamente, si era un perito, lo lógico hubiese sido que se introdujeran a las áreas de las ciencias contables, ¿verdad? Si era algún maestro de pedagogía o áreas afines, pero no, aquí fue indiscriminado. Peritos que no tenían formación en química, en física, en biología, que son la base de ciencias de la salud, entraban y de ahí el desplome en el rendimiento, ¿verdad? Porque ellos para poder aprobar una clase de ese nivel se tardaban más de 1 o 2 veces en pasarla, ¿verdad? Porque no venían desde media preparados para ese tipo de conocimiento. Sus áreas de conocimiento eran otras, provenían de otras. Entonces, fueron cosas que se dieron y que poco a poco se han ido corrigiendo, porque ahora con esto de que si vas a medicina tienes que hacer la prueba de conocimiento y versa sobre esas materias de las ciencias duras, definitivamente ahí se va a ver que no viene con el nivel que se requiere para desempeñarse en esa carrera, y ese es racionalizar los recursos. Nos dicen, ¿para qué les damos el 6%? Para administrarlos bien, claro, no para derrocharlos. Claro. Entonces es un derroche que un muchacho esté 2, 3, 4, 5, 7 veces repitiendo clases o cambiándose de carrera, sí, porque esos son recursos malgastados que no dan oportunidad para que otros los ocupen óptimamente. Y que mucha gente no entiende eso, no entiende que una persona mal direccionada va a una carrera que no es la suya, va a ir a repetir clases, va a ir a cambiarse de carrera, y esos son recursos gastados que alguien en su momento pudo haber aprovechado esa oportunidad. Pero, ingeniero, cuéntenos, ¿qué es lo que trae la prueba de aptitud? ¿Qué es lo que mide qué tipo de prueba es? Bueno, es importante reconocer primero que la prueba de aptitud académica es un instrumento científico. ¿sí? Es un instrumento que tiene un porcentaje de confianza del 95%. Eso significa que los resultados que obtenemos pues tienen bastante validez para el tema de predicción que a nosotros nos interesa. La prueba mide únicamente 2 aspectos que son fundamentales para lo que es el desempeño del estudiante en educación superior. Primero es el razonamiento verbal, que implica la comprensión de la lectura, el entendimiento de lo que el estudiante está leyendo. Y además el tema del razonamiento lógico-matemático, que significa poder comprender proporciones, relaciones, estimaciones. Bajo ninguna circunstancia la prueba incluye conocimiento, que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque suponen que algunos estudiantes no vienen con ciertos conocimientos, pero no medimos definitivamente ese elemento. Entonces la prueba, basado en el razonamiento, lo que determina son esas habilidades y esas competencias que se requieren para poder desempeñarse efectivamente en el nivel de educación superior. Y de hecho es un dato bien interesante porque nosotros estamos admitiendo aspirantes con 700 puntos de 1.600 puntos posibles, que es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Si con ese nivel de admisión hemos tenido los resultados tan fabulosos que menciona el abogado Ajax, se puede imaginar qué sucede cuando estas pruebas son utilizadas de manera más efectiva en las diferentes carreras. Hemos desarrollado a lo largo de todos estos 15 años un proceso de admisión bastante científico que ha valorado para las diferentes carreras y las diferentes competencias las condiciones adicionales que se requiere. Esas pruebas complementarias no se incluyen al azar, se incluyen porque son necesidades para poder garantizar el desempeño de los estudiantes. Y todos esos requisitos de admisión vienen a garantizar precisamente que el aspirante sea bien ubicado en la carrera en la que puede desempeñarse de manera efectiva, que tenga buenos resultados. A la larga, eso es bueno para la universidad y eso es bueno para los estudiantes, ¿no? Son graduados y profesionales con un alto nivel de desempeño en sus diferentes áreas. ¿Inglés? Eso es un elemento que estamos agregando en la prueba este año. Es importante mencionar que ese elemento se va a utilizar únicamente con fines diagnósticos de investigación para conocer cómo está nuestra población en términos del uso de ese lenguaje, que es muy importante, ¿no? Ahora hablar 2 lenguas, pero no es un elemento que vamos a utilizar para efectos de admisión, únicamente para diagnóstico. Seguimos basados en razonamiento verbal, razonamiento matemático. ¿Qué resultado les ha dejado esa prueba? Porque, o sea, usted mismo me lo acaba de decir, sirve para medir incluso ciertas deficiencias. ¿Qué deficiencias pueden ser las que se encuentran del nivel medio hacia el nivel superior? Yo creo que el enfoque está en los 2 puntos que le acabo de mencionar, ¿no?
comprender lo que se lee. Muchas personas leen un texto y usted puede preguntarles sobre el contenido o razonar sobre ese contenido o poder emitir una opinión sobre lo que leyeron y probablemente no pueden dársela porque no comprendieron. Leyeron, pero no comprendieron lo que leyeron, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, primero ese elemento, ¿no? Poder asegurarnos de que las personas realmente tienen un nivel de comprensión aceptable, alto, de lo que están leyendo. Y luego el tema matemático. El tema matemático no importa la carrera, por supuesto hay carreras que tienen un componente más fuerte en el área de matemáticas, en el área de los números, pero las matemáticas son necesarias para cualquier tipo de carrera, ¿no? Entonces la prueba, insisto, no mide conocimientos, por lo tanto me mide relaciones. Si algo es más grande, es más pequeño, que está en medio, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son interesantes porque nos permite ver la lógica y el razonamiento que tiene la persona para comprender problemas y generar resultados. Se ha aplicado a más de 400.000 estudiantes, ¿no? 428.000 estudiantes más o menos, ¿no? En efecto, en estos 15 años hemos aplicado ya durante 46 procesos y hemos aplicado a 428.000 aspirantes, de los cuales hemos admitido el 80%, 340.000 aspirantes. 8 de cada 10 aspirantes alcanzan el puntaje de admisión a la universidad. Y lo interesante es que los que no han alcanzado ese puntaje todavía tienen la oportunidad de realizar la prueba una segunda o una tercera vez para poder ser admitidos. De Con hecho, el mismo pago. tiene que volver a O se realizar la hacen prueba, pagos tienen que diferentes. volver a realizar el pago para poder realizar la Ok, prueba. Pero ok. estos aspirantes tienen la oportunidad de generar una nueva inscripción, volverse a someter al proceso y alcanzar el puntaje. Ujú. Porque la universidad Sí. paga por cada prueba Claro. que se hace. Hay un gasto en cada una. En cada una, no es que se pueda repetir y le va a costar lo mismo porque a la universidad le toca pagar esa otra prueba también. Ujú. Abogado, pero tengo también que hay varios recursos, o sea, el estudiante o el aspirante, mejor dicho, tiene varios recursos de los cuales hacerse para poder pasar esa prueba. Guías de estudio, programas de tutorías que usted en su Sí. momento los mencionó, pero también han creado nuevas formas, que es una práctica PA en línea y también lo de BOAE Tutores, que es otro proyecto que también Sí. de los cuales los aspirantes pueden hacer uso de estas herramientas. Sí, fíjese que casualmente ayer estaba leyendo un correo que me remitieron de una agencia de cooperación internacional donde me están invitando para participar, ¿no? para oír sobre el proyecto de cómo fortalecer las competencias de cara a venir a La Paz, precisamente, ¿verdad? Pero a los estudiantes de educación media. Yo creo que ese es un punto de arranque muy importante, que es bueno ponerlo en relieve, porque es en educación media donde se debe de venir adoptando medidas para los procesos de nivelación a la hora de ingresar a la prueba de actitud académica. Nosotros hacemos un esfuerzo ya casi al borde de hacer la prueba. Ahora ya cuando el estudiante ya pagó, ya la va a hacer y tratamos de en ese espacio de tiempo pues solventarle algún déficit que traiga, pero obviamente no es lo óptimo. Lo ideal es que desde secundaria ya vengan con esa fortaleza, pero si no hacer los propedéuticos que le orienten precisamente a la realización exitosa de la misma. Pero también creo que aquí hay diversas formas, ya una vez que el estudiante, aquí tenemos pruebas vocacionales, las hacemos en la universidad, la UAE tiene un área de pruebas vocacionales, la carrera de psicología igualmente la hace a través de su centro de atención psicológica, el CAPS, ¿verdad? Eso no es ninguna novedad, como que porque uno de los argumentos es que debe ser una prueba orientada a lo vocacional, ¿verdad? Eso se hace siempre en paralelo a la prueba de actitud, son dos áreas distintas, ¿verdad? Sí. Una es la prueba de aptitud y otra cosa es la prueba de actitud, ¿verdad? que ya es más personal, claro. Más de índole personal. Entonces, eso de hacer ese tipo de... Hacemos las jornadas de inducción por carreras para decirle al estudiante, miren, esta carrera tiene estos contenidos, sus fortalezas son estas, su ámbito laboral una vez que egrese es este,
¿verdad? Su currículum lo orientamos a que lo manejen de esta y esta manera para que no tengan problemas. O sea, el estudiante, todas las facultades, en todos los centros regionales se hacen las jornadas de inducción por cada una de las carreras que están adscritas a esas facultades y centros. En ingeniería, en medicina, en ciencias económicas, todas esas jornadas se hacen, que es parte de ir ambientando a la vida estudiantil universitaria los que van ingresando, en la parte de ingreso. Después tenemos políticas para la parte de permanencia, como son esto de las tutorías, que es para que el estudiante no se retire, sino que continúe. Y hay políticas de egreso, como por ejemplo la bolsa de empleo que se maneja entre vinculación y BOAE, para que el estudiante vaya percibiendo dónde hay nichos de empleabilidad o dónde hay posibilidades de que él haga su propio emprendimiento profesional, ¿verdad? Para que tenga un ingreso propio, autónomo. Entonces, todas esas son políticas de ingreso, de permanencia y de egreso en la universidad. Y todo eso lo tenemos, ¿verdad? Porque algunos desconocen. Otro argumento que se da, no, que es que excluye a los pobres. Mentira, ¿no? Eso no es cierto. Ahora mismo estamos levantando una línea de base a partir del 2020 con todos los estudiantes que van ingresando precisamente a la universidad. Y mire que de las más o menos 6.000 encuestas que ya llevamos levantadas con estos nuevos jóvenes, nos dicen que el 82% proviene de hogares que perciben menos de 2 salarios mínimos. Que menos del 0.5% proviene de hogares de ingresos altos. Esta es una universidad donde, bueno, todos nosotros no venimos de hogares de ricos ni de clases medias, de pobres, hogares pobres, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es una universidad donde... y algo más adicional, porque se estigmatiza que por ser pobres que no puede estar en la universidad. Falso. Los últimos 3 premios Rubén Darío, sí, que se han dado a nivel centroamericano a los mejores estudiantes de cada una de las universidades públicas de Centroamérica, en el caso de nuestra universidad, han sido estudiantes que provienen del departamento del Empira y que han estudiado en escuelas públicas y en colegios públicos de esos departamentos. Ahora, que hay problemas estructurales en los otros niveles, ese es el tema. Ahí es donde debemos de centrar aún más el debate, ¿no? Porque la prueba de actitud nos revela que Choluteca y Olancho es un descalabro académico. Wow. Ahí es donde está una crisis profunda de nuestro sistema educativo primario y medio. Pero sin embargo, Cotepec y Copán es donde tenemos altos rendimientos. Allá han de haber algunas buenas prácticas, sí, que se deben de replicar o a indagar qué es lo que hacen allá bien, como para que tengan esos resultados, y qué cosas se hacen mal acá en el sur y en el centro, en Olancho, para que se nos estén presentando esas circunstancias tan calamitosas en el sistema educativo de esos departamentos. Entonces, para eso sirve la prueba más bien, para analizar entornos, circunstancias, condiciones de qué está ocurriendo, para tomar medidas urgentes, ¿verdad? Adoptar acciones preventivas, ¿verdad? Y alertivos que nos dicen que debemos de corregir a tiempo factores que si no lo hacemos van a provocar más caos. Por ejemplo, esto de la pandemia nos va a dejar una crisis mucho más aguda en el sistema educativo, que va a venir a repercutir en la universidad, y por eso debemos de, entre la Secretaría de Educación y las universidades, ver cómo hacer sinergias, cómo hacer coherente el sistema educativo, que sepamos de antemano cómo viene el proceso formativo para que todos actuemos en sintonía y todos tengamos un rumbo común alrededor de cómo manejar el sistema como sistema. Así es. ¿Considera que hay que hacerle algunos ajustes a esta prueba?
Pues no necesariamente a la prueba. La prueba es un instrumento que funciona. Yo creo que es un momento oportuno para que valoremos nuestros procesos de admisión. La universidad está haciendo, pues yo pienso, un trabajo excelente en términos de poder seleccionar a aquellos aspirantes que van a tener un buen desempeño. Siempre existen alternativas de mejora y la universidad está abierta a valorar todos estos elementos, ¿no? Todavía quizás estamos identificando algunas de estas alternativas, pero ciertamente, como mencionaba el abogado, ese problema de la disociación entre el nivel anterior y el nivel superior es lo que realmente tendríamos que enfocar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Y hay unos datos que también, abonando a los que ya recién presentó el señor vicerrector, pueden ayudarnos a comprender de que no es cierto que la universidad es una universidad excluyente, ¿no? Y que está orientada solamente a las personas de escuelas privadas, por ejemplo, ¿no? Le pongo un dato: el 55% de los estudiantes que nosotros admitimos proviene de un instituto público, el 45% de un instituto privado. Y si habláramos de proporción, estamos admitiendo el 82% de los aspirantes que provienen de institutos privados y el 79% de los públicos. La diferencia no es significativa, 80% es el promedio de admisión general de la universidad. Y aunado también a ese tipo de elementos, los departamentos de occidente, por ejemplo, del país, la mayoría de los aspirantes que ingresan a la universidad provienen del sector público. Departamentos de occidente, departamentos inclusive como Atlántida, inclusive Cortés, Francisco Morazán hace la diferencia por la zona urbana, probablemente, ¿sí? Pero todos estos estudiantes provienen del sector público y entonces sí estamos recibiendo muchos estudiantes y hay un desempeño muy alto. El 85% de los aspirantes de la zona de occidente termina siendo admitido a la universidad por encima de nuestro promedio. Pero por supuesto en otras áreas como las áreas de oriente, Olancho, por supuesto, el lado del sur, Choluteca, tienen porcentajes de admisión del 60%, del 60-65%, son mucho más bajos que el promedio. Yo creo que hay que analizar todas estas circunstancias. Sería fabuloso crear alguna política que pudiera utilizar estos datos como un consumo para la Secretaría de Educación y que pudieran entonces analizarse qué elementos de mejora también existen en los niveles anteriores para que pudiéramos recibir estudiantes que tuvieran todas estas competencias ya desarrolladas. Y eso es un trabajo que toma tiempo, por supuesto, pero la universidad tiene un insumo muy importante. Son 15 años de recolección de datos. Es una riqueza bastante grande que tenemos en ese sentido y con todo gusto, estoy seguro, podemos compartir esa información para tratar de generar esa sinergia que permita mejorar el nivel de los estudiantes de educación media, por supuesto mejorar la calidad de los estudiantes de la universidad y eso en beneficio de la sociedad y el país en general. Excelente. Quiero agradecerles mucho el habernos acompañado, el despejar dudas, el de transmitirle a la población en general, a nuestros estudiantes, a los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios tan maravillosa como es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y darles esa información importante, pues, porque muchas veces nos dejamos llevar por las voces de fuera que no conocen la realidad de lo que en verdad está pasando en esta casa de estudios y también de transmitir a las nuevas generaciones, a quienes aspiran a ingresar a esta universidad, que no es una prueba las que lo va a detener, porque esa solamente es el inicio de una serie de pruebas que van a venir por cada clase que tengan que cursar y por cada obstáculo que en la vida uno debe de afrontar. Nada en la vida es suave, es fácil, es tranquilo. Todo significa un reto y qué mejor que obtener un título universitario sabiendo que valió la pena cada uno de los pasos que dio. Les agradezco mucho el habernos acompañado. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a usted, ingeniero. A usted. También les agradecemos a ustedes el habernos acompañado y estar siempre pendientes de su programa Desde la Academia. Y siempre invitándoles a que nos sigan a través de las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura, y también de estar pendientes de los próximos programas donde estaremos abordando temas de importancia para el país y también para nuestra universidad. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.